y amigas televidentes de este su programa del arte al artista. Qué feliz me siento de que podamos compartir experiencias. Dos mujeres expertas en la materia de la educación artística, la doctora Olga Espinal y también nuestra maestra Gilda Matos, quien estaremos hablando del currículum que ahora vamos nosotros pues a seguir afrontando con esto en el medio de la crisis. La educación artística es tan importante para el desarrollo del niño, para las inteligencias múltiples. Pero más de esto nosotros vamos a hablar con la doctora Olga y también con la maestra Gilda, quienes son expertas en la materia. Ya regresamos con más en este su programa del arte. Amigas y amigas televidentes, qué feliz me siento de poder compartir con estas grandes profesionales en el área. Ellas son pues la doctora Olga Espinal y la maestra Gilda Mato, quienes tienen una gran experiencia en el mundo de las artes. Pues con esta crisis que nos hemos afrontado y ahora todos estamos trabajando vía virtual, ¿qué se puede hacer en este momento de crisis para continuar desarrollando la educación artística de los estudiantes, maestra Olga? Bueno, este es un escenario que nadie lo estaba previendo. Nosotros en nuestro país, en la República Dominicana, no teníamos la expectativa, vamos a decirlo así, de que esto iba a pasar y los maestros tuvieron que adaptarse rápidamente, no solo los de educación artística, sino también todos los demás a esta nueva realidad. Entonces, en educación artística, yo pienso que el hecho de que trabajemos creativamente ayuda muchísimo a desarrollar estos entornos virtuales. Y otro elemento bien importante es que en la red, en la web, hay muchísimos recursos para trabajar la educación artística, canciones, cortos, videos, programitas educativos que se pueden utilizar. O sea que pienso que si uno se adapta bien al nuevo escenario y sobre todo si hay maestros jóvenes que manejan bien todo lo virtual, toda el área que tiene que ver con todo el universo que brinda la web e inclusive las redes sociales. El arte es una de las áreas en educación artística, me refiero, ¿verdad?, que se puede adaptar muy bien a esta nueva realidad. Cuando hablamos con la competencia expresiva, apreciativa, sociocultural y la creatividad del estudiante, ¿qué podemos hacer, maestra? Ahí igual, o sea, hay muchas ideas que se pueden trabajar en ese sentido. Con los niños pequeños, porque imagínate, el currículo tiene el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, entonces tenemos que especializar para trabajar tanto la parte de expresión como la parte de apreciación. Tenemos que tomar en cuenta las edades de los niños y qué tipo de actividades podemos trabajar con ellos. Y además integrar a los padres, porque tú sabes que en este nuevo escenario los padres juegan un papel esencial porque son los que están ayudando al niño, son como los mediadores entre nosotros los maestros y los contenidos. Entonces, hay muchísimas actividades, desde pequeños trabajos manuales hasta grandes proyectos. Yo te decía ahorita, por ejemplo, de el cine, que los grandes, por ejemplo, pueden hacer videos y hasta trabajar en equipo desde su casa utilizando el Zoom, porque como te vuelvo a decir, los jóvenes tienen más ventaja en ese sentido, o sea que los alumnos pueden trabajar mucho mejor en este entorno, pero los pequeñitos también dirigidos desde el hogar. Inclusive ahora he visto mucho en las redes sociales, hay mucha gente que está creando diferentes productos y muchos productos
se centran en entretener a los niños y no hay otra manera que no sea con el arte. O sea que he visto proyectos, por ejemplo, de hacer casitas de cartón y dibujar esas casitas, hacer trabajos muy creativos. He visto proyectos de recortar, pegar. He visto proyectos que tienen que ver también con el área de la música, en el que trabajando con diferentes tonalidades, etcétera, van desarrollando en el niño todos esos elementos. Igual, yo te decía que en YouTube también hay muchos, para la parte de apreciación, hay muchos videos, inclusive infantiles, o sea, dirigidos al público infantil, que trabajan mucho con la historia de las artes, y eso es bastante importante. Yo sé que se han tenido, bueno, que hacer cambios de la mayoría de los programas para entonces llegar hacia esa parte del niño que realmente los maestros pues no conocían. En este país pues era poco usual la parte virtual, pero ya nosotros, por ejemplo, que venimos hace mucho trabajando, ya podemos tener diferentes programas que le van a ayudar al niño al desenvolvimiento de la casa y que le sea más fácil para que el padre pues pueda trabajar. Gilda, que tú conoce, de acuerdo a tu experiencia en el Ministerio de Educación en cuanto al currículo, en este punto de crisis para ir desarrollando, para continuar desarrollando la educación artística a nivel virtual? Realmente tenemos que hacer una parada en el camino y pensar que hay que hacer ajuste a lo que cotidianamente veníamos haciendo. Entonces el maestro, creo que hay que trabajarle de forma fundamental en su formación, esa apertura a la nueva experiencia en los entornos virtuales de aprendizaje. Porque fíjate, el maestro sigue siendo fundamental, aún sea dentro de un entorno virtual, porque si el maestro no tiene claro su propósito en el desarrollo de las competencias y los aprendizajes, pues entonces se va a tornar caótico, va a enseñar video, va a ponerle canciones sin un propósito de desarrollo integral, de un conocimiento y de una relación con los propósitos curriculares. De manera que primero lo que tenemos es que dar orientaciones a los docentes acerca de su papel en esta circunstancia. Primero, realmente tenemos que tener en cuenta que somos un país donde no todos tenemos la posibilidad de tener los conocimientos básicos de las tecnologías, y nuestros maestros son parte de esa población. Entonces, en ese sentido, aunque el maestro no pueda disponer de todos los recursos y los programas, tiene un celular, tiene WhatsApp. A través de WhatsApp puede hacer mucho el maestro. Puede hacer videoconferencias, puede entrega de tareas, pero también diseños de tareas, puede hacer evaluaciones, poner los recursos para que todos los entren al mismo tiempo, pero además, claro, también tenemos que educarnos en las plataformas actuales como es esta, Zoom, Moodle, para poder diseñar un aula donde los estudiantes puedan entrar a cualquier hora del día y ver su tarea y trabajar en ella de forma autónoma. Pero realmente sería bueno segmentar esta idea de la educación artística en los niveles educativos, porque el nivel inicial, imagínense, donde la educación artística debe ser un juego, algo lúdico, una experiencia
eminentemente práctica, expresión libre, donde el niño se puede a través de la red. Vamos ahora a vamos a leer un cuento, ¿verdad? La maestra le lee un cuento, a partir de ese cuento le dice a los niños que cada uno se expresen de forma visual sobre lo que le gustó más del cuento, sobre el personaje que más le atrajo, sobre su opinión sobre la historia misma del cuento. Y el niño, de una manera libre, perceptiva, va a expresar las posibilidades que él tiene sobre esa tarea y va a desarrollar la creatividad. Pero la maestra debe tener clara que lo importante no es que el niño tenga los datos del cuento, lo importante es que el cuento genere un desarrollo expresivo creativo. De manera que cuando tenemos profesores formados en las competencias y claro, ¿qué debemos desarrollar? Todo va a fluir en el aprendizaje de los niños y las niñas. Pero en los jóvenes ya realmente hay muchas más posibilidades, ya que ya los niños a partir del quinto ya tienen un desarrollo crítico más elevado. O sea que las competencias apreciativas, que quizás había más limitaciones antes, lo que le toca al maestro es indicar a través de guía y actividades el pensamiento crítico, los aspectos que debe apreciar y también aspectos expresivos que a partir de esas visualizaciones de arte ellos pueden expresar. Estos son recursos que nosotros podemos ir implementando en nuestra clase de educación artística. Pero también hay diferentes estrategias que el maestro también debe tomar en cuenta a la hora de dar una clase musical. Ya regresamos con más en su programa del arte del artista, hablando con la doctora Olga Espinal y la maestra Gilda Mato, excelentes especialistas en esta área. Museo Nacional Romano. El Museo Nacional Romano es un conjunto de museos de Roma, Italia, dividido en varios lugares de la ciudad. Fue fundado en el año 1889 e inaugurado en el año 1890, durante el Resurgimiento, con el propósito de coleccionar antigüedades que van desde el siglo V a.C. al siglo III después de Cristo. La primera colección se formó con las colecciones arqueológicas del Museo Kircheriano y los numerosos nuevos descubrimientos en Roma durante el planeamiento de la ciudad, después de que se convirtiera en la nueva capital del nuevo reino de Italia. Inicialmente se pretendía que se mostrara en un museo tiberino, que nunca se llevó a cabo, pero en el año 1901 el Estado otorgó el beneficio a la institución de Villa Ludovici y la importante colección nacional de esculturas antiguas. Su base se estableció en el claustro del siglo XVI, construido por Miguel Ángel, en parte de las ternas del Diocleciano, que aún con su base principal, esta adaptación de los edificios en un nuevo propósito comenzó con la exposición en el año 1911 y se acabó en la década del año 1930. En los años 1990 es una transformación radical. Las colecciones del museo se dividieron en 4 lugares diferentes. En el sótano se encuentran los restos arqueológicos con guía de un miembro del personal del museo. En la planta baja está la primera sección arqueológica e historia del paisaje urbano, que presentan los resultados de las excavaciones y la sitúa en el contexto de la historia de la zona, además de los restos de ese yacimiento. Esta sección también habla de los monasterios de Santa María Domini y Rose, comenzada cerca del siglo VIII, de casas de mercaderes y artesanos medievales, del Conservatorio de Santa Caterina de Ofinari, construido a mediados del siglo XVI por Ignacio Loyola para albergar las hijas de las prostitutas romanas,
y de la Bottega Oscura. La segunda sección está en el primer piso y se dedica a Roma desde la antigüedad hasta la Edad Media. Es el museo de la Roma medieval e ilustra la vida y las transformaciones de Roma en su conjunto entre el siglo V y el siglo X. Amigas y amigas televidentes, aquí estamos hablando del desarrollo de la educación artística virtual en las escuelas, porque estos son temas bastante interesantes para el desarrollo del alumno ahora en estos momentos de crisis. Hablando con la doctora Olga Espinal y Gilda Mato, excelentes especialistas en la materia. Maestra Olga, ¿cuáles estrategias pedagógicas presenciales y virtuales se pueden implementar para que la educación artística continúe su desarrollo a pesar del problema que estamos nosotros atravesando en nuestro país? Hay estrategias generales que plantea el currículo y hay estrategias propias del área de educación artística. Y creo que todas de manera presencial o virtual se pueden implementar porque, por ejemplo, está el trabajo colaborativo. Hay herramientas como Teams que permite establecer grupos de trabajo. O sea, los estudiantes mismos se pueden dividir en grupos. Los maestros, como decía la maestra Gilda, si el maestro está claro en conocer las estrategias, en conocer qué competencia va a desarrollar, él puede trabajar todas estas estrategias desde la virtualidad. Otra estrategia bien importante en educación artística, que es general, pero para la educación artística es fenomenal, es el trabajo con proyectos. Los estudiantes pueden desarrollar proyectos y los proyectos no tienen edad. Es el docente que tiene que trabajar cuál es la gradación que va a ser, el grado de complejidad que va a ser en cada proyecto. Entonces, el trabajo con proyectos se puede desarrollar en todos los niveles y es fundamental para trabajar la educación artística, porque por ejemplo, si es en plástica, se puede trabajar una exposición, por ejemplo, como se hace en la Fundación Funanar, que hacen exposiciones como pequeños grandiosos. Entonces, eso se puede hacer también desde el punto de vista del aula. O sea, cada niño trabajando individualmente, pero con unos propósitos específicos grupales, por ejemplo. Y esto en todas las áreas de educación artística. Ahora, hay estrategias propias de la educación artística que desarrollan la creatividad y que también dependen de cada expresión artística porque el arte es muy diverso. Entonces, en música hay unas estrategias específicas que tienen que ver con el desarrollo de la escucha, del oído, con la identificación de cada uno de los instrumentos, los tempos, etc. Entonces, hay otras que tienen que ver con la plástica, con la teoría del color, con el uso de los colores, con las formas. Hay otras que tienen que ver con la literatura, cadáveres exquisitos, o sea, una colectiva que los niños también pueden hacer, usando herramientas como Zoom, Teams, etc. Pueden llevar diarios reflexivos, pueden trabajar caligramas en escritura creativa, o sea que hay muchísimas estrategias diferentes que se pueden aplicar, pero todo depende del dominio que tenga el docente de cada una de ellas. Maestra Gilda, ¿cuáles alternativas se podrían implementar para la capacitación de los docentes de manera que ellos puedan desarrollar un programa de calidad en la nueva situación que estamos atravesando? Los docentes ahora mismo se han visto forzados a utilizar, ¿no?, este recurso, pero sería bueno que se hicieran guías de orientación al docente, donde el docente ya tenga la forma
clara del camino, como él puede transferir su práctica del aula a la práctica virtual. Porque de repente las tecnologías pueden paralizar al docente y pensar que está haciendo algo diferente. Y no es así. Primero hay que quitar esa barrera con la tecnología, ese miedo que todos tenemos en algún momento, pero que hay que vencer. Entonces, que el docente se sienta seguro y cómodo. Fíjese que he notado que en esta situación el docente se ve más que de forma presencial, con más necesidad de prever de una manera más efectiva su programa, su planificación, tener clara su estrategia y su evaluación. Si el docente no tiene esas cartas claras, pues se pierde en el camino. Y de repente, bueno, que hay que ilustrar a los estudiantes sobre el tema de hoy. Es posible que el docente no tenga un PowerPoint preparado, que no tenga algo escrito a manera de resumen sobre el tema, y se vea en la necesidad de que cada tema tiene que hacer ese requerimiento para estimular el aprendizaje. Entonces, es importante este reto que se le dé al docente, que lo va a hacer definitivamente avanzar en su rol, que ya no es simplemente de un educador que va al aula y nada, sino que es un tutor, un guía de ese aprendizaje. Entonces, su papel de guía, ¿cuál es su papel? Su papel es, primero, planificar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo de competencias, definir sus propósitos, definir sus contenidos, sus 3 tipos de contenido: integral, conceptual, procedimental y contenido, sobre todo actitudinal, que son quizás los más importantes en la educación artística. Y su manera de cómo va a evaluar ese desarrollo de esos estudiantes. Si el docente tiene claro esto, puede hacer dinámico el aprendizaje, porque va a poner más actividades lúdicas, más actividades que desarrollan el pensamiento del alumno desde su virtualidad. Es más divertido. Imagínense que podemos, en la expresión teatral, por ejemplo, que es la que más a mí me gusta, ¿no? Porque como he sido de teatro, ya nosotros podemos, en la expresión teatral, ver obras, como dije anteriormente, pero también nuestros estudiantes pueden aprenderse parlamentos de personajes del teatro dominicano, pero también del teatro universal. Aprendérselo, representarlo frente a su celular y trabajar de forma práctica la expresión teatral y la interpretación del personaje. Maestra Gilda, yo sé que son muchos los temas que nosotros podríamos abarcar, que nos llevaríamos horas hablando de la educación virtual, de todos los elementos pues, que componen una clase virtual. Otra cosa muy importante, ya para terminar con esto, es el ambiente donde se van a grabar las clases, el ambiente, la vestimenta, el vocabulario donde va a trabajar ese maestro. Yo me he encontrado con temas y diferentes profesores se han encontrado con temas muy difíciles. Yo pienso que una de las cosas que deberíamos nosotros pues ir mirando para los proyectos es la ética profesional que debe tener un docente para trabajar de manera virtual. O sea, que de manera tal que desde la vestimenta, desde cómo se van a maquillar, por ejemplo, en la parte de música, nos encontramos con profesores que tienen las uñas súper largas.
y para usted tocar un instrumento, pues usted tiene que tener cuidado con las prendas que va a usar. Otro tema es el vocabulario. En la parte de atrás que usted va a usar, el vocabulario es imprescindible, pero también el ambiente donde usted va a grabar también es muy importante para el desarrollo visual que también nos lleva a cabo. Maestra Olga, gracias. Maestra Gilda, gracias de verdad por estos poquito tiempo que nos dedicaron, y vamos a seguir hablando de la educación virtual porque es muy importante para la sociedad y para la crisis que estamos viviendo hoy en día. Amigos y amigas televidentes, pongan atención a esto porque son temas bastante interesantes para lo que nos espera. No se sabe hasta dónde nosotros vamos a ser un experto de mundiales, no se sabe hasta dónde nosotros vamos a acaparar con esto, pero tenemos que seguir viviendo con la gracia de Dios. Gracias de verdad, gracias del alma. Les pido que se cuiden, que se queden en su casita y que respeten las reglas ordenadas por el gobierno. Buenas tardes y buen fin de semana y sigan disfrutando de la programación del día.